Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas de yuca con queso, una exquisitez. Y bueno, acá emprendo la misión de ir a buscar yuca en Berlín. Pues les cuento que no es un producto fácil de conseguir. Obviamente no puedo ir al supermercado más cercano y comprarlo porque pues no es tan común que hayan recetas acá con yuca, pero yo ya tengo identificados los lugares a donde puedo ir a buscarlos. Me han preguntado que dónde compro mis cosas para hacer las arepas y es aquí. Todas las cosas que Bueno, y me traje a casa este pedazote de yuca. En total pesa como unos 850 gramos, es un yucón. Y como se pueden dar cuenta, tiene un proceso especial que le hacen con parafina. Ponen parafina por toda la yuca, de esta manera se preserva aún más. Digamos que ese es como el miedo cuando tú compras yuca en estos sitios, porque por lo menos en Colombia lo que hacen es que te cortan los extremos y tú puedes darte cuenta de la calidad de la yuca, pero en este caso pues las compras a ciegas porque nadie te va a cortar un pedazo de yuca precisamente para que se preserve. Entonces acá vamos a arrancar con la prueba de fuego. Vamos a cortar los extremos para ver cómo está la yuca y bueno, sí está bien, no se alcanza a ver muy bien unas pintas negras que tiene la yuca, pero pues esto está bien, es normal. Luego lo que vamos a hacer es trocearla con mucho cuidado y luego vamos a pelar la yuca. Yo sé que muchas personas ya saben cómo pelar una yuca, así que si ustedes quieren pasarse estos segundos, pues háganlo. Para las personas que no lo saben, es tan sencillo como pasar primero el cuchillo haciendo una línea de manera que se desprenda la corteza de la yuca y luego simplemente es alar con la ayuda del cuchillo. Así de fácil se pela una yuca sin muchas complicaciones. Si ven que se queda pegado, pues vuélvanle a pasar por allí el cuchillo y miren, es increíblemente fácil pelar una yuca. Y vamos a repetir exactamente lo mismo con todos los trozos de la yuca, pero después de pelarla, lo que vamos a hacer es cortarla por la mitad. Tengan muchísimo cuidado al hacer esto, por favor, que no se vayan a cortar. Entonces, cortan por la mitad y ustedes deciden si quitan la avena de la yuca en este momento o después de que esté cocida, es igual. Y pónganlo en agua. Ustedes saben que la yuca tiene muchísima tierra. Si la compran así como yo la compré, entonces es necesario enjuagarla muy bien y luego la vamos a llevar a fuego medio alto hasta que ésta ablande, pero antes agrégale sal. No te voy a poner tiempo, puede ser media hora. Tú tienes que ir vigilando que la yuca esté cocida, pero ojo, no la dejes cocinar mucho porque después va a ser mucho más difícil el siguiente proceso. Entonces miren, simplemente pasan el cuchillo, si se introduce bien, ahí ya es momento de sacarlas. Entonces como yo estoy usando una olla que no es tan profunda, tengo unos pedazos que ya están muy cocidos y otros pedazos que siguen duros. Entonces simplemente voy a retirar los que ya están cocidos y voy a dejar cocinar un poco más los que estaban duros. Los voy a dejar acá en un recipiente mientras estas se drenan un poco y ya tengo lista acá la yuca, como se pueden dar cuenta. He dejado que se enfríe un poco, de esta manera se seca un poquito más y va a ser mucho más fácil rallarla. Yo lo estoy haciendo con un rallador, mis amores, porque no tengo procesador de alimentos, tampoco tengo una muy buena licuadora. Yo creo que es mejor en un procesador de alimentos. Si tienes un molino, pues perfecto, con el molino también queda muy bien hecha esta masa, pero nosotros, pues en mi caso yo no tengo, entonces lo voy a hacer así, como se pueden dar cuenta, con un rallador. La verdad no es un proceso difícil, es muy fácil y como se pueden dar cuenta, la yuca por esa razón no debe estar muy cocida, porque si está
pasada de cocida, esto va a ser imposible pues poder rallarla y poder armar una muy buena masa. Entonces, una vez tenga lista toda la yuca rallada, la voy a reservar y voy a continuar con el segundo ingrediente. El siguiente ingrediente es queso. Yo estoy usando 250 gramos de queso. Este es un queso fresco, salado, semiduro y es perfecto para rallar. En Colombia pueden hacerlo tipo costeño, pero ustedes pueden mezclarlo con cualquier otro tipo de queso que les guste, que tenga un poquito de sabor, o sea que tenga sal. Y pues esto es a elección de ustedes. Lo vamos a rallar muy bien y mientras yo acá sigo rallando mi queso, pues me gustaría invitarte a que te suscribas a Chiote y a que actives la campanita en la función de todos. Les quiero contar que esta receta a mí me recuerda mucho a mi infancia porque amo este queso con yuca cocida, me parece que es lo máximo. Así que esta arepa tiene esos dos mundos que me encantan, el queso salado y la yuca cocida. Entonces vamos a verter toda la yuca que ya habíamos rallado en el queso y con las manos lo que vamos a hacer es traernos el queso que está en la parte del fondo hacia arriba, de manera que quede distribuido por todo el recipiente. Y con esto me aseguro que cuando empiece a amasar y agregar los ingredientes está muy bien distribuido el queso. Luego voy a agregar 4 cucharadas de mantequilla derretida. Ustedes pueden agregar aceite de coco, ustedes pueden agregar aceite de oliva, aceite normal o incluso si quieren no agreguen, pero a mí me parece que le da un sabor muy exquisito. Y luego vamos a agregar sal, estoy agregando 1,5 cucharadas. Y recuerden que usé en total unos 800 gramos de yuca. Yo al final les dejo todas las cantidades de los ingredientes. Entonces luego voy a empezar a amasar. Mejor dicho, que es importante que ni se les ocurra echarle agua a esta masa porque ahí sí se arma un despelote y esto no lo arma nadie después. Entonces esto solamente necesita de paciencia, de empezar a amasar muy bien con las manos esta yuca. Y poco a poco tú te vas dando cuenta que se va integrando perfectamente, que se va volviendo como mucho más flexible la yuca y nos va quedando como la masa que nosotros estamos buscando. Entonces sigan haciéndolo con mucha paciencia y yo les voy a decir cuál es el punto ideal. Este es el punto ideal. Cuando ustedes se dan cuenta que ya se ha integrado y que se puede armar perfectamente una bola grande ya con esta masa. Este es el punto ideal y ya aquí estamos preparados para empezar a hacer nuestras arepas. Como se pueden dar cuenta, ya puedo hacer una bola perfectamente sin que se rompa. Ese es como el punto de la masa. Y en un papel lo que voy a poner es un poquito de agua, pero pongan muy poquito. Y vamos a empezar sobre esta a armar las arepas. Ustedes la pueden hacer directamente con las palmas de las manos, así, facilita. O la pueden hacer así como yo lo hago, que yo uso un plástico para poder armarlas muy bien. Pero esto es a elección de cada persona. Luego en una sartén precalentada a fuego medio, ya esta está muy caliente, voy a agregar las arepas. Las voy a dejar inicialmente por 4 minutos. Vamos a dejarlas y luego de pasado estos 4 minutos le vamos a dar vuelta y se van a dar cuenta que están dorándose. Y luego vamos a dejarlo otros 4 minutos por la otra parte, buscando que se doren perfectamente. Una vez han pasado estos segundos 4 minutos por este lado, le vuelvo a dar vuelta y lo voy a dejar 3 minutos. Repito este mismo proceso por el otro lado, otros 3 minutos, es decir, en total 7 minutos por cada lado, pero dándole vuelta para que no se nos queme. A mí me sobraron muchas arepas, no las hice todas, me salieron 10 en total y las voy a reservar así en la nevera. Y miren, este es el resultado final de estas arepas de yuca con queso, les aseguro que son muy ricas. Y si a ti te ha gustado, pues yo te invito a que te suscribas a Chiote y a que actives la campanita en la función de todo. Pues también te invito a que me dejes un like y que compartas esta receta con todos tus amigos. Miren, así queda de suave estas arepas. La verdad, yo se las recomiendo. La yuca tiene muchísimos beneficios. Es un alimento muy bueno
y que sabe espectacular. Así que vete a la primera tienda donde puedas encontrar yuca, compra queso fresco y ponte a hacer estas arepas y prepáralas al desayuno o a la cena. Y te invito también a que me sigas en todas mis redes sociales. Te envío un beso grandototote y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!